Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El oso blanco ha despertado. Rusia realizó el día de hoy una exitosa prueba de lanzamiento del misil estratégico intercontinental Topol-M, informa el Ministerio de Defensa ruso. Antes de seguir, quiero informarles que pueden ver el lanzamiento del misil completamente sin censura en nuestra cuenta de Patreon, que aparece en la descripción del video. Las fuentes militares precisaron que un análogo de la ojiva del misil dio en el blanco previsto. Se detalla que el objetivo del ejercicio fue comprobar las capacidades técnicas y de vuelo del Topol-M, lanzado desde un silo subterráneo. El misil balístico de combustible sólido Topol-M fue desarrollado por el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú y posee un alcance máximo de 11.000 kilómetros con capacidad de carga en cada ojiva de hasta 1 megatón. Estos sistemas se encuentran actualmente en servicio en los regimientos de las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia, tanto en su variante de lanzaderas subterráneas como montadas sobre camiones de transporte de 8 ejes. Por otro lado, el gobierno ruso responderá a las nuevas sanciones de Estados Unidos, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia. El día de hoy, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 2 individuos rusos que, según afirma, intentaron entrometerse en las elecciones de mitad de periodo del país norteamericano del 2018. Expresamos nuestra perplejidad extrema ante la nueva batería de sanciones contra Rusia que la administración de Donald Trump de los Estados Unidos impuso el día de hoy, dice el comunicado del ente ruso, al subrayar que como antes el ataque antirruso no quedará sin respuesta. Agrega que estas medidas reflejan la crisis política interna de Estados Unidos, en la cual el tema de Rusia se utiliza deliberadamente por una parte del establishment de Washington como una herramienta para lograr sus propios objetivos coyunturales. La Cancillería rusa reiteró que estas acciones aumentan las tensiones en la escena internacional, puntualizando que instamos a los políticos estadounidenses a detener los inútiles juegos de sanciones, cuyo resultado es igual a 0, y regresar al sentido común. Vuelve la carrera armamentística entre Washington y Moscú. Ha asegurado que si el gobierno de Donald Trump despliega en Europa misiles de alcance corto y medio, tomará de inmediato medidas de represalia. Rusia se ve forzada a crear y desarrollar armas que pueden ser utilizadas no solo contra los territorios de donde viene la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión del uso de misiles que nos amenazan. Y ha explicado que su país no está interesado en una confrontación con Estados Unidos, pero tampoco puede ignorar la amenaza que podría suponer el refuerzo militar norteamericano en Europa. Ha detallado que Washington podría emplazar en el viejo continente misiles que podrían llegar a Moscú en apenas 10 minutos. No estamos interesados en la confrontación y no la queremos, especialmente con una potencia global como Estados Unidos. Pero parece que nuestros socios no se han dado cuenta de lo rápido que está cambiando el mundo y hacia dónde se dirige. Continúan con sus políticas destructivas y claramente equivocadas. Difícilmente coinciden con los intereses de los propios Estados Unidos, pero no depende de nosotros decidir. Las palabras de Putin han ido acompañadas de anuncios sobre nuevos desarrollos militares, entre los cuales destaca el nuevo misil de crucero hipersónico Zircon y el dron subacuático nuclear Poseidón, cuyas imágenes han sido divulgadas por el Ministerio de Defensa. Estados Unidos y Rusia difieren sobre quién de los dos violó primero el Tratado INF. Suscrito en 1987 entre el líder soviético de entonces, Mikhail Gorbachev, y el presidente Ronald Reagan, que prohibió los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Pero el primer país que se retiró del pacto fue Estados Unidos y lo hizo el 2 de febrero. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos afirmó que la administración Trump no tiene planes para impedir que las empresas chinas coticen en la bolsa de Estados Unidos. Esta declaración llega un día después de la divulgación de un informe en que la administración de Donald Trump discute formas de limitar el flujo de las inversiones estadounidenses hacia China. Tras la publicación, las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas con sede en China, como Alibaba y Baidu, se derrumbaron.
Entre otras medidas, se examinaron la limitación del acceso de los empresarios estadounidenses al mercado chino mediante los fondos de pensiones del gobierno, además de restricciones para las empresas chinas incluidas en los índices bursátiles administrativos por las empresas estadounidenses. Haciendo frente a los vientos del proteccionismo, no nos quedaremos pasivos. El hacer muros no va a resolver desafíos globales y el culpar a otros de los problemas de uno no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse. Los aranceles y la provocación de controversias comerciales que van en contra de las cadenas de oferta e industriales socavan el régimen comercial multilateral y el orden comercial y económico global y podrían llevar al mundo a la recesión. En cuanto a fricciones comerciales, China está dispuesto a resolverlos de manera tranquila y racional y está dispuesto a demostrar la mayor paciencia y buena voluntad. Si la otra parte actúa de mala fe o no muestra respeto a una situación de igualdad o reglas en las negociaciones, tendremos que dar las respuestas necesarias para salvaguardar nuestros derechos legítimos e intereses y para respetar la justicia internacional. Quiero que quede muy claro, China es un país con una civilización de 5.000 años, 1,4 mil millones de personas valientes y trabajadoras y un territorio de 9,6 millones de kilómetros cuadrados. China no se verá acobardado por amenazas ni se someterá por presión. Ante un unilateralismo no podemos quedarnos sentados. El orden internacional debe basarse en leyes y reglas y el actuar en violación de las normas internacionales hará que se hunda el mundo en un caos. Las oportunidades que surgen de nueva ronda de la revolución científica y tecnológica son oportunidades en el mundo. Los avances no deben ser monopolizados por ningún país y nadie debe obstruir los esfuerzos de otros países de hacer innovaciones. No es legítimo ni justificable que un país en posición de poder imponga sanciones unilaterales o ejerza jurisdicción sobre otros países, y tal práctica no tiene la base del derecho internacional. El poner los intereses de uno ante los intereses de otros países es una práctica que no cuenta con el apoyo del pueblo. Por otro lado, en la administración Trump, los partidarios de una política más reconciliadora, conocidas en la jerga política estadounidense como palomas, plantean que cualquier acción es necesaria para crear un nivel de reciprocidad en la relación comercial con China. A su vez, los halcones sostienen que cualquier inversión de Estados Unidos en compañías chinas, ya sea que estén registradas en Estados Unidos o en China, expone a los inversionistas a posibles fraudes como resultado de los bajos estándares de gestión empresarial del país asiático. Algunos incluso aseguran que la estrecha relación entre el Partido Comunista Chino y muchas empresas que cotizan en la bolsa significa que cualquier inversión en ellas equivale a apoyar al partido e incluso al Ejército Popular de Liberación. De esta manera, los inversionistas estadounidenses firman un contrato con el mayor rival económico y estratégico de Washington. El tratado INF es importante para respetar el equilibrio y estabilidad estratégica globales, y la retirada de este puede tener impactos negativos. China se opone al despliegue de proyectiles de rango intermedio en el Asia-Pacífico. Pedimos que todos cumplan con sus responsabilidades de desarme. China seguirá participando en el proceso de control de armas internacional. Anuncio que China ha iniciado los procedimientos para unirse al Tratado sobre Comercio de Armas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China amenaza el crecimiento global este año, lo que socava la confianza y precios para los consumidores. Algunos economistas remarcan que las medidas aduaneras terminan siendo costeadas por las empresas y por los consumidores, debido a que incrementan el precio de los productos importados. Sin embargo, otros asumen que el conflicto comercial perjudicará a China más que a Estados Unidos, dado que China exporta mucho más a Estados Unidos que lo que éste exporta al gigante asiático. El Partido Demócrata de Estados Unidos está decidido de tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales, donde según se advierte que se podría haber puesto en peligro la seguridad nacional.
Recordemos que todo este proceso político con Donald Trump es debido a la denuncia citada por una llamada telefónica en la que Donald Trump le pidió al presidente Zelensky que iniciara una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden, que es el principal aspirante a representar al partido opositor en los comicios presidenciales del 2020. Aquella acusación asegura que abogados de la Casa Blanca ordenaron que los registros de la conversación telefónica se retiraran del sistema donde normalmente se almacenan y se trasladen a un sistema en el que se guarda la información más clasificada. Por ahora, el caso Ucrania llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a lanzar el martes pasado una investigación destinada a un juicio político contra Donald Trump.